Ahora sí. Bueno, entonces sí, nos quedan recorridos y recorridos, nada más. Esto va a ser rápido, quizás. Recorridos. Empecemos por los recorridos DFS y BFS. ¿Expulsaste? No, no, yo no expulso a nadie. Esto ustedes ya saben. Si quieren ir de la clase, pueden ir de la clase. Después la grabación está. Obviamente pierden la posibilidad de hacer preguntas. Pero bueno. Sí. Pero eso creo que les dije la clase pasada también. Cuando no. Cuando. ¿Cómo se llama? Cuando Ligüen me contó del brazo. No sé si Ligüen está mejor del brazo. ¿Está todo bien? A mí no me molesta si se van de la clase o si no vienen a clase, digamos. Me gusta que vengan a clase y que pregunten, así después tenemos menos dudas. Pero si no pueden venir, digamos, para eso están las grabaciones. Pero también me parece que es más conveniente virtual porque, nada, no hace falta que sea sincrónico. Bien, recorrido. En profundidad vamos a ver primero. Estos son recorridos que ya los vimos, de hecho, quizás no de esta forma, pero son recorridos que ya conocen. De hecho, ¿qué recorridos vimos de cosas que se parezcan a grafos en la materia? Empecemos por ahí. Árboles, in order. Ok, Bueno, los recorridos de árboles. vimos recorrido in orden de árboles. ¿Qué más vimos? Post order. Pues vimos que un árbol es un grafo ahora, ¿no? Claro, los tres tipos de recorridos de un árbol. Pero esos tres tipos de recorrido quedan agrupados en una de uno de los grupos que vamos a ver ahora. Que es en altura. En altura. Sí. De izquierda, no, No. era. Lo llamamos en Bueno, en profundidad. profundidad, en En altura. profundidad. No, está bien, está bien. En profundidad le llamamos. ¿Sí? Claro, yo decía izquierda como la profundidad totalmente. Claro. Sí. La profundidad izquierda y la profundidad derecha. Pero, Totalmente. pero sí, aparte, sí, está bien. Además de haber visto recorrido en profundidad, vimos, por lo menos en forma presencial, creo que lo expliqué, no me acuerdo si en clase lo vimos, en clase virtual. Vimos otro tipo de recorrido que no era en profundidad. ¿Cuál era? En anchura. Sí, pero vos fuiste a las clases presenciales, no, no vale. No me acuerdo si. Bueno, supongo que lo vimos en virtual también. Pero vimos recorrido a lo ancho también, que íbamos recorriendo por niveles. ¿Sí? Básicamente esto es lo que vamos a ver para grafos. Es más o menos eso. Vamos a ver un recorrido en profundidad. No, fin no. Cuando le doy a la tecla en mal, se me va al final. No fue a propósito. Recorrido en profundidad vamos a hacer similar a como hacíamos con el árbol. ¿Sí? ¿Qué hacíamos con el árbol? Hacíamos una pila. ¿Sí? En realidad lo hacíamos recursivamente, pero ustedes saben que cuando hacemos algo recursivamente hay un stack en el medio, que es una pila. ¿Sí? Acá vamos a ver cómo se hace con una pila, que básicamente puede ser el stack sin ningún problema. Me acuerdo que vimos con un laberinto. Bueno, el de laberinto también lo podríamos considerar como un recorrido en profundidad. ¿Sí? Porque nosotros visitamos, visitamos, eh, verificamos una posibilidad, ¿sí? Y después de verificar esa posibilidad, continuamos con esa línea de razonamiento, digamos. Es decir, laberinto elegimos izquierda. Y después de ir a la izquierda, una vez que estamos a la izquierda, verificamos todas las posibilidades desde ese punto, ¿sí? Y si podemos avanzar de nuevo, verificamos todas las posibilidades desde ese punto, y así, ¿sí? Nos vamos alejando cada vez más del inicio lo más rápido posible, si quieren verlo de esa forma. Entonces vamos lo más profundo posible si quieren verlo de esa forma. ¿Sí? Entonces, eso lo hacíamos con una pila. Vamos dejando guardadas en una pila las posibilidades que después tenemos que volver a verificar cuando hagamos el backtracking. Pero igual, piénsenlo más como un recorrido en profundidad de un árbol y un inorden si quieren, que primero bajamos y después vamos subiendo a ver las otras posibilidades. ¿Sí? Entonces, el algoritmo es básicamente ese, apilar un vértice. Así empieza, si tengo un vértice, quiero empezar por acá. Bueno, apilé ese vértice y después lo que vas a hacer es repetir esto. ¿Mm? Sacás un vértice de la pila, por supuesto que si la pila está vacía ya terminaste, sacás un vértice de la pila, lo visitas. ¿Qué significa visitar? No tengo idea. Puede significar imprimirlo por pantalla, puede significar pasárselo a alguna función para que haga algo o lo que sea. Apilás los vértices adyacentes al actual, ¿sí?
y repetís desde 2 hasta quedarte sin vértices. ¿Sí? Cuando en 2 sacás un vértice y ves que no hay más, se terminó. Básicamente eso, apilar y después vas desapilando y apilando adyacentes. Desapilás, apilás adyacentes. Y eso es todo. ¿Sí? Por supuesto que habría que agregar la salvedad. eh, habría que habría que apilar los vértices adyacentes no visitados. ¿Sí? Digamos, no tiene sentido volver a visitar cosas que ya visitamos. En el árbol eso no era una posibilidad, porque el árbol siempre va en una, siempre íbamos para abajo, digamos. No teníamos posibilidad de repetir elementos. Acá como tenemos ciclos, como no es un árbol, puede ser que se repitan elementos. Entonces vamos a tener ese cuidado de no repetir elementos, nada más. ¿Sí? Entonces intentamos apilar los que no hayan sido visitados. Cada vez que apilamos, si quieren, lo podemos considerar como visitado o no, nos va a dar un resultado distinto, no importa. Pero la idea es esta. ¿Sí? Entonces yo empiezo por 1, apilo el 1 y lo que voy a hacer a partir de acá es desapilar, apilar adyacentes y repetir. ¿Sí? Desapilo el 1, ya está visitado. Y lo que hago al 1 es apilo los adyacentes, que son 2 y 5. ¿Sí? Entonces mi pila ahora tiene 2 y 5. Y repito, que es repetir, desapilas 1 y apilas los... No sé cuál es el tope de la pila acá. No sé si es 2 o es 5 el tope de la pila, no sé cuál es. Pero bueno, suponiendo que es 5, desapilo el 5, visito el 5 y apilo los adyacentes a 5. ¿Sí? Y repito, ¿sí? Era el 5. Y de nuevo, desapilo el 10, apilo los adyacentes no visitados o no apilados y repito. ¿Sí? Y es básicamente eso es el recorrido en profundidad. Acá yo pongo este dibujo de ejemplo porque se ve como yo hago un recorrido alejándome lo más posible del 1 primero, ¿sí? Y después completo con los que quedan. Oh, pero, ¿quién puso la tecla fin en ese lugar? Bueno, ¿sí? Entonces, básicamente ese recorrido en profundidad. No es nada nuevo, no es nada que no hayan visto. ¿Se entiende? Apilan, desapilan. No hay mucho más para decir. Es que no estoy muy diciendo mucho, nada, mucho al respecto porque no hay mucho para decir. Una, Pero, sí. para chequear que el elemento no esté apilado ya, tendrías que recorrer todo el vector, ¿no? No. Marcalo como visitado. Ah, le pones un flag, ok, ok. Sí, no vamos a hacer que sea O de N al cubo. Listo. No, no, No. no, por eso me asusté por un segundo. No, le agregas un campo al vértice que sea visitado o no visitado. Y O si querés, entonces, ¿qué, te armás un hash de visitados, si querés. Eso, ¿cómo lo implementás después? entonces, Sí, qué Omar. complejidad termina teniendo este recorrido? ¿Qué creen ustedes? Y lo mismo que el, el ABB, porque son... No, mentira. Pasa que Mira, estaba basando lo que iba a decir en que cada uno tenía dos aristas, pero tienen más. bueno, si vos no apilás los elementos repetidos, porque obviamente querés evitarlo, ¿sí? Eh, vos vas a terminar apilando todos los elementos. Así que en el peor de los casos, si tomas que el tamaño de tu problema es la cantidad de vértices, el problema es ODN. Va a estar apilando todos los vértices una vez. Va a estar recorriendo una vez cada vértice y nada más. Ok. Es un recorrido, es como decís vos, como el árbol. En el árbol teníamos n vértices y recorríamos los n vértices y nada más. Eso siempre y cuando la verificación de repetidos no sea ODN. Si la verificación de repetidos es ODN, bueno, ahí ya estás medio como al horno, digamos, sería un n cuadrado. Porque por cada elemento que querés apilar tenés que verificar con una verificación ODN. Entonces tendrías que verificar n veces algo ODN. Pero si vos lo marcás como visitado con un flag que le pones adentro, la verificación es OD1 y ahí te queda ODN. ¿Sí? Entonces el algoritmo es ODN. Pero de nuevo, depende de cómo definas el tamaño de tu problema. Si el tamaño de tu problema es la cantidad de aristas, creo que el peor de los casos sería recorrer todas las aristas. Porque vos por cada vértice que necesitas tenés que verificar absolutamente todas las aristas. ¿Sí? Tenés que verificar si cada una fue visitada o no.
y no tenés forma de decir arista visitada. A menos que marques las aristas como visitadas, pero no tiene sentido. Tenés que recorrerlas todas las aristas. Muchas veces en algoritmos de grafos van a ver algo así como O de, por ejemplo, algo así, que significa la cantidad de vértices. ¿Sí? O pueden ver algo, algo del estilo O de E más B, algo así, que significaría, por ejemplo, la cantidad de vértices más la cantidad de aristas. ¿Sí? Entonces, acá que estás recorriendo todos los vértices y todas las aristas. Pero como lo definimos nosotros, que es el tamaño de tu problema es, tengo n elementos en el grafo, bueno, llamamos O de n. Lo interesante es que ustedes tienen que saber a qué se refiere el n. ¿Sí? Si el n en este caso es la cantidad de vértices, el tamaño de tu problema que te interesa es la cantidad de vértices, bueno, la cantidad de vértices es el tamaño de mi problema, es O de n. ¿Sí? Eso sería O de n. Como lo estamos analizando nosotros, es O de n. ¿Sí? Me acuerdo que lo vimos con un laberinto. Ah, eso es un comentario viejo de antes, está bien. No comentaron nada. Perfecto. Sí, sí, sí. De hecho, para que vean, vamos a buscar Dijkstra. Acá está, algoritmo de Dijkstra. A ver si está por acá. Chao. Acá. ¿Ves? Cuando se pongan a buscar las complejidades, por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra es O de, bueno, tita, de la cantidad de aristas más la cantidad de vértices por el logaritmo de la cantidad de vértices. Sería como un n log n. ¿Sí? N log n más la cantidad de aristas. Por eso digo, cuando vean complejidad de algoritmos de grafos, las van a ver de esta forma generalmente. ¿Sí? Lo que estamos viendo nosotros ahora son BFS y DFS, que seguramente van a aparecer también como E más B. ¿Está? E más B, el peor caso. ¿Por qué? Porque tengo que recorrer todas las aristas y todos los vértices. ¿Sí? Después, bueno, complejidad espacial y eso es, bueno, complejidad espacial es O de B. Para grafos explícitos sin repetición, O de B a la D, acá ya no sé de qué está hablando. No importa, olvidemos, no. Pero básicamente tienen que recorrer todo. No se quedan. No existe la posibilidad de no recorrer todo. Tienen que verificar todo. Lo mismo con BFS. ¿Hay algún recorrido que no sea O de N? Es que no, porque vos querés recorrer todo. Ah, ¿vos decís más de O de N? No creo. No que se me ocurra en este momento. Hay algoritmos que van a ser más de ODN, que los vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, el algoritmo de Floyd es más de ODN. Pero si te refieres a eso, sí. No sé. Y el de la 8, lo único que tienen que hacer es agarrar el algoritmo que hicieron antes, donde dice pila ponen cola, y ya está. ¿Sí? Es el mismo recorrido del ancho que vimos para el árbol. ¿Se acuerdan que en árbol teníamos algo así? ¿Y cómo lo recorríamos a lo ancho o por niveles? Lo que hacíamos era agarrar el primer nodo, lo metíamos en una cola, ¿sí? Tenemos acá, y lo íbamos sacando y se iban encolando por acá. Entonces, encolaba este y se encolaban los hijos, ¿sí? Entonces, cada vez que sacaba uno, se iban encolando y quedaban en orden, se iban encolando por niveles, ¿sí? Básicamente la misma idea es lo que vamos a hacer acá. Vamos a ir agregando a la cola los elementos, ¿sí? Empezando por donde empecemos, sacamos y encolamos los adyacentes no visitados. ¿Sí? Y acá la diferencia está que van a ver, fíjense cómo voy llenando los visitados, no, el algoritmo es el que vimos antes, pero si se fijan, antes yo les dije que a medida que hacía el recorrido en profundidad, lo que pasaba era que yo me alejaba del 1, ¿sí? Me alejaba de este 1 y iba a ser un recorrido largo, ¿no? Bueno, eso les puede quedar distinto según cómo estén organizados en memoria, el algoritmo, lo que sea, pero de hecho, esto está relacionado con lo que me preguntaron antes de Dijkstra. Empiezo a recorrer primero. ¿Apilo el 2 o apilo el 5? Me podrían haber preguntado antes. Bueno, depende de cómo esté en memoria. Si vos tenés en una lista, vas a ir apilando según cómo los encuentres. Pero bueno, eso no importa. Porque siempre me preguntan, puede ser que sea distinto, sí. Lo importante es que, si se fijan en este algoritmo, te vas alejando del 1, pero te vas alejando en una unidad, ¿sí? Porque vos imprimís el 1 y el 1 está a distancia 0, ¿sí? Del 1. Está a distancia 0. Después imprimís el 2 está a distancia 1 y el 5 está a distancia 1, ¿sí? Entonces 0, 1,
1. Yo puedo llegar con distancia 1 a esos vértices. Ahora me quedé sin vértices de distancia 1 y voy a empezar a poner los vértices a distancia 2. ¿Sí? Entonces, si te fijas, distancia 0, distancia 1, el 3, para llegar al 3 tengo que hacer dos saltos. ¿Sí? Entonces, este está a distancia 2. El 7 está a distancia 2. El 4 está a distancia 2. ¿Sí? El 6 está a distancia 2. El 10 está a distancia 2. ¿Sí? Entonces, distancia 0, distancia 1, distancia 2. Entonces, es como que lo que vimos antes del árbol, que íbamos por niveles, acá es lo mismo, como que te vas alejando, vas recorriendo toda la capa que está alrededor de 1, después toda la capa que está alrededor de eso, como si fuese una cebolla, si querés. De eso se trata el recorrido a lo ancho. ¿Sí? Entonces, después de esto, creo que ya no quedan más a distancia 2, y voy a empezar a distancia 3, el 8, el 9, ¿sí? 8, 9, 11 y 13 están a distancia 2. ¿Sí? Y después el 12, que queda lo último, es el que está a distancia 3. ¿Sí? 5, 10. Hasta acá creo que estaba. Sí, algo así. Bueno, algo así queda. ¿Sí? Distancia 0, 1, 2, 3 y 4. Te quedan ordenaditos por distancia. Esa es la idea. Entonces, esa es la diferencia, básicamente. El otro no, el otro te puede quedar cualquier cosa. Te puede quedar distancia 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después volvés a distancia 2 o a distancia 5 porque depende de cómo te hayan quedado las ramas cuando fuiste bajando. ¿Y cuál es el criterio de cuál es el primero del grafo? Vos empezás por donde querés. En este caso, el grafo, digamos, en un árbol es claro que el primero es la raíz. Pero en un grafo te tiene que decir, aplicar el recorrido empezando por, no sé, por 6, empezando por 1, empezando por 7. Tenés que saber el punto de partida, si no, no podés aplicarlo. Bien. No hay un inicio acá. ¿Se entiende el tema este de DFS y BFS? ¿Alguna duda? ¿Hay Kahoot sobre esto? Hay un Kahoot, este se llamaba Kahoot, se llamaba Grafos Round 1 y después tenés un Grafos Round 2. No vi todavía qué temas tiene, no me fijé. Debería fijarme. Pero seguramente entra todo lo de BFS, DFS, orden topológico, que es lo que nos falta ahora, Prim, Kruskal y Floyd. Y nada más. Ah, Dijkstra entró en este, sí. Vimos, claro, la pregunta de Glee, es verdad. Bien. Cerramos esto y vamos al topológico. Dale. Es el único que me maneja la clase, Omar, es el único que está atento. ¿Preguntas al respecto de esto? Nada, fin, listo, chao. Bueno. Creo que hablaron de topológico. ¿Por qué se ríe? Creo que hablaron de algo de orden topológico. En realidad yo no estaba tan pendiente de la clase pasada, pero algo seguramente dijeron. Vamos a armar un grafo que de hecho podemos... A ver, típico, siempre usamos. ¿Sí? Podemos agarrar un grafo dirigido como este. El problema con esto es que a veces te superpone muchas cosas y no queda claro bien dónde está cada una. Ah, buenísimo. Eh, Usemos esto. Sí, creo que va a servir. Más o menos va a servir. Creo que no hay ninguna flecha tan confusa. Esto, bueno, esta materia es una porquería. Ahí está. Qué bueno. Supongamos que tenemos este grafo. ¿Sí? Hay algunas dependencias que no están acá, lo cual vamos a ignorar algunos nodos seguramente. ¿Está? Vamos así. ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros tenemos este grafo. ¿Sí? Grafo dirigido.
lo que queremos hacer es recorrer este grafo asegurándonos de que tenemos todas las dependencias posibles. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que yo quiero asegurarme de cursar probabilidad estadística B, pero habiendo cursado análisis matemático 2 y álgebra. ¿Sí? Tengo que asegurarme de que eso esté cumplido, si no, no puedo cursarlo. Entonces, yo no quiero recorrer este nodo sin asegurarme haber recorrido este y este. Sí, Dijkstra. En realidad esto no es un Dijkstra porque Dijkstra te da un camino y vos acá no querés un camino. Vos tenés que recorrer todos los elementos. ¿Sí? Tenés que recorrerlos todos de forma ordenada, siguiendo unas reglas. ¿Será BFS? No. No, porque, por ejemplo, si vos mirás, decís, bueno, modelos de optimización 1 está a distancia 2 del origen. Si querés, del CBC tenés distancia 2, ¿sí? Pasás discreta y optimización y ya está, distancia 2. Pero organización del computador también es distancia 2. Pero en realidad, para cursar organización del computador solamente necesitas algoritmos 1 y para cursar modelos necesitas discreta, análisis matemático 2, álgebra, algoritmos 1 y algoritmos 2. Entonces, no es que está a distancia 2 significa que la puedo recorrer. No, no podés, digamos. ¿Se entiende la diferencia? No podés. BFS no te dice nada acá. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer es justamente, o el algoritmo consiste en ir cursando materias. Básicamente es el algoritmo de orden topológico. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir recorriendo. ¿Se acuerdan del grado de incidencia? Grafos, acá está. ¿Sí? ¿Se acuerdan del grado de incidencia? Para eso estaba acá, ¿no? Acá. ¿Se acuerdan de esto? Decíamos que era la cantidad de aristas adyacentes. Sí. Acá lo que vamos a hacer es fijarnos la cantidad de aristas que salen y que entran de cada vértice. ¿Sí? Porque eso es lo que nos va a interesar. ¿Por qué? Porque si yo tengo aristas que entran a un vértice, significa que desde donde vino esa arista, tuve que haberlo recorrido antes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer álgebra 2, yo veo que álgebra 2 tiene una flechita que entra y dos que salen. Para yo llegar a álgebra 2, tengo que haber recorrido lo que está antes. ¿Sí? La flechita es de donde viene. El grado de incidencia en este vértice, que es la arista que incide, que entra, es 1. ¿Sí? El grado entrante es 1, si quieren. Entonces no puedo recorrer hasta que yo recorra el CBC. Básicamente el algoritmo empieza así. Dice, fíjate cuáles son los vértices con grado de incidencia entrante 0. ¿Sí? Por ejemplo, el CBC tiene 0 flechitas que entran. ¿Sí? Entonces puedes empezar por el CBC. Para este grafo no se va a cumplir siempre porque, como les dije antes, hay dependencias que no están. Por ejemplo, estructura de procesos y organizaciones. Vamos, no la puedes cruzar antes del CBC. Pero bueno, es un caso especial. Por cómo está armado el mapa no se ve la dependencia, pero hay una dependencia con el CBC. Pero bueno, no importa. O legal, por ejemplo, que tiene una dependencia de cantidad de créditos. Estas las vamos a ignorar. De hecho, vamos a ignorarlos de esta forma. Vamos a ignorarlos como corresponde. Sí, sí. Ahí está. Vamos a ignorar por completo estas materias que nos sirven. ¿Está? Es más. Vamos así. Ahí está. Listo, eso no existe. Y esta ni hablar, esta no. Ya está. Ahí está. Creo que no hay ninguna otra cosa suelta por ahí. Empecemos con eso. Entonces, lo que dijimos es, vamos a buscar los vértices que tengan tengan 0 aristas entrantes. ¿Sí? ¿Cuáles son?
bueno, este tiene 3, este tiene 1, este tiene 2. Y nos fijamos, che, ¿hay alguno que cumple así? Bueno, el CBC. El CBC cumple, tiene 0 aristas adyacentes, 0 aristas incidentes, entrantes. Entonces, voy a empezar por ahí. Entonces, mi recorrido topológico empieza por ahí, empieza por CBC. ¿Sí? CBC. Esa es la primera parte del recorrido. Una vez que yo recorro un vértice, lo que voy a hacer es sacarlo. ¿Sí? Entonces, al yo sacar esto, yo saco el CBC, y al sacar el CBC, esta flecha se va, esta flecha se va, esta flecha se va, y esta flecha se va. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que ahora discreta, análisis 2, álgebra 2 y algoritmos 1 me quedan con incidencia entrante 0. ¿Sí? Entonces se imaginarán cómo sigue mi algoritmo. De nuevo, elijo algún vértice con incidencia entrante 0 y lo agrego al recorrido. ¿Sí? Por ejemplo, discreta. ¿Sí? Agrego discreta, saco discreta, tacho discreta. ¿Sí? Ahora, modelos de optimización que tenía 4 flechas entrantes, ahora tiene 3. ¿Me queda alguna con 0? Sí, bueno, análisis matemático me queda con 0. Bueno, pongamos análisis matemático 2. Sacamos análisis 2. Esta flecha se va, esta flecha se va. No, esta flecha se va, esta flecha se va. Estaba tachando cualquier cosa. ¿Me queda alguna con orden 0? Bueno, esta todavía tiene orden 2. Esta tiene 1. Esta tiene 0. Esta tiene 0. Todas las demás tienen más de 0. Así que ahora pongo álgebra 2. ¿Sí? Y de nuevo, recorrí álgebra 2. Lo saco. Tacho álgebra 2. Y saco esta flecha y esta flecha. ¿Nos queda alguno con 0? Bueno, este queda con 0 y este también queda con 0. ¿Sí? Entonces, podría recorrer probabilidad estadística B o podría recorrer algoritmos de programación 1. Pero bueno, no sé. Recorramos, por ejemplo, proba. Si recorremos proba, de nuevo, seguimos. Tachamos proba. Esta flecha se va, esta flecha se va. Y nos fijamos a ver qué nos queda con distancia 0. Esta no queda con 0. Esta va a quedar con 0. ¿Sí? Y todavía algoritmos queda con 0. ¿Sí? Y así continuamos. ¿Sí? ¿Se hace arriba hacia abajo? No. Es lo mismo que les dije antes. Cuando yo apilo, cuando yo encolo, hago primero el 2 y después el 5, primero el 5, después el 2, depende de cómo lo tengas en memoria. De hecho, vos podés implementar esto, si querés. A ver, lo primero que queda claro de acá es que no hay un solo recorrido topológico posible, ¿no? ¿Eso queda claro? Porque yo en vez de haber empezado por discreta, podría haber empezado por algoritmos. ¿Sí? O podría haber empezado por álgebra. O podría, si quieren, haber empezado por estas 4, haber ignorado el resto, porque digo, bueno, estas ya son 4, me guardo estas que ya tienen grado 0. Y si quieren, las voy encolando y las voy desencolando en orden, si quieren. ¿Sí? Entonces, ya está. Pero lo importante del orden topológico es es que yo voy recorriendo vértices con grado de incidencia 0, ¿sí? Y cada vez que lo saco, eso me quita flechas que están incidiendo en otro vértice. Y de esta forma voy a poder recorrer, si existe, ¿no? Voy a poder recorrer todos los vértices habiendo cumplido las dependencias anteriores. ¿Sí? Es básicamente lo que hacen ustedes siempre en la facultad. Por eso pongo este ejemplo, porque es el que más de cerca les toca. Pero entonces yo acá, a este punto, ¿qué podría hacer? Modelos todavía no está en 0. Modelos tiene 1. Modelos tiene la de algoritmos 2, es verdad. Ya, que ya me iba a venir a buscar la curricular. Entonces ahora con 0, ¿qué me queda? Economía de las organizaciones. Pero bueno, vamos. Eco. Recorro esta, tacho esta. Y ahora sí, creo que no me queda chance. Tendría que sí o sí hacer algoritmos 1. ¿Sí? De nuevo, si te metes en informática y pateaste algoritmos 1 a este punto de la carrera,
tendríamos que hablar de algunas cosas. Pero bueno, en teoría se puede, ¿sí? Entonces, tacho algo 1, se me abre orga, se me abre algoritmos 2. Esta tiene 0, esta tiene 0. Todavía modelos tiene una flechita, que es la que sale de algoritmos 2, y seguimos, ¿sí? Orga, después viene algo 2, ¿sí? Y básicamente es eso, ya está. Eso es todo lo que hay de orden topológico, ¿se entiende? O sea que la receta es hacer todas las que tienen 0, vas liberando otras, o sea, nuevas te quedan en 0 y vas siguiendo ese orden. Claro. La receta es esa, es busca uno que empiece con orden 0, con orden de incidencia 0. Si no tenés ninguna arista que te incida. Listo. Empezás por esa, lo recorres, sacás ese vértice, y al sacar ese vértice se te actualizan los otros vértices, ¿sí? Y siempre el algoritmo es ese. Encontrá uno que tenga orden 0, lo sacás y seguís el recorrido, ¿sí? Y así, una y otra vez. Y eso te da un orden topológico. Como ya les dije, no hay un solo orden topológico posible. Ya desde el principio, cuando yo saqué este y me quedaron 1, 2, 3, 4 posibilidades, según cómo las ordene, me van a quedar un recorrido completamente distinto, ¿sí? Posiblemente completamente distinto. Claro, de hecho, decíamos con Nicolás pasada que el plan de estudios es orden topológico y bueno, creo que no se parece a lo que vos hiciste. No es el de Sí. licenciatura. Este no es el de licenciatura. No, sí, pero yo estoy haciendo ingeniería, así que no tengo ni idea No, cómo es su plan. el de ingeniería es más triste, ¿no? Agarrar el de ingeniería porque es complicado. Igual ahora, claro, ahora lo ordenaron un poco. Yo no sé si está el viejo. Igualmente, mirá todo lo que te abre algoritmos 2, pero bueno. Pero sí, fíjate que acá tenés mucha menos variedad. Mucha menos variedad. Acá es, hasta que no aprobás las básicas, álgebra, física, un análisis, estás completamente trabado, no puedes avanzar. Pero igual, esto está más ordenado. Sí. Bueno, ni hablar de todo lo demás que hay, ¿no? Pero no importa. No. En fin. Bueno, ¿alguna duda con esto? Cerramos acá. ¿Alguno tiene algo más para preguntar de grafos de lo que vimos? Orden topológico, BFS, DFS, Dijkstra. Como les dije, son temas fáciles los que nos quedan. Porque la clase que viene también nos queda Prim y Kruskal, que son facilísimos, les digo. De hecho, esta vez no tienen que creerme a mí. En general en los exámenes, Prim y Kruskal lo hacen bien. Dijkstra generalmente lo hacen bien. Muchas veces meten la pata en Dijkstra porque se olvidan eso de busco en la tabla el más chico posible. No, no buscan el más chico posible, sino que buscan el más chico posible que sea adyacente al que recién visité. Y no es así. Por eso yo insistía con practicarlo porque meten la pata ahí. Pero estos son los ejercicios que casi nunca se equivocan, ¿sí? El tema de orden topológico o Dijkstra por ahí un poquito más, pero Prim, Kruskal, esas cosas las hacen bien. ¿Por qué todos los algoritmos tienen nombres rusos? Yo no tengo la culpa. Además, Dijkstra no es ruso. Eh, Perdón, Prim, ¿y eso lo vimos? ¿Qué es la clase que Prim? viene. Si quieren podemos Ah, ok. empezar ahora. Yo no tengo problema. Si hacemos Prim y Kruskal ahora, en la clase que viene nos quedaría libre como para hacer otras cosas. Podemos hacer un bot que querían ustedes. No sé, no sé. No sé cuántas clases nos quedan. Déjame ver los temas que nos quedan. Eh, pará. Esto no. Para la próxima una interfaz, para no como el TP2. Eso lo tienen que hacer ustedes. Bueno, pero de hecho, algunas clases algunos cuatrimestres hemos hecho clases de, por ejemplo, cómo armar un menú de opciones usando hash o incluso sin hash usando una especie de cadena de responsabilidades o algún patrón medio raro que nada que ver. Pero si quieren podemos hacer eso. A ver, ¿qué nos queda? Nos queda, hoy era recorrido grafo BFS y DFS, orden topológico. La clase que viene, de nuevo, recuperatorio. Después tenemos Prim, Kruskal y Floyd. Que de acá Floyd quizás es el que más les cuesta entender, pero Prim y Kruskal es como sale. Después tenemos la clase presencial para el TP. Y después nos queda una clase extra, que generalmente damos
temas. La clase pasada dimos... No, ¿por qué? Ya estoy en la Meet, pará. El cuatrimestre pasado dimos algo de cómo funcionan las redes, computadoras. Creo que hicimos un ejemplo en C de cómo armar un server en C, ese tipo de cosas, para respuestas a HTTP, ese tipo de cosas. Otro cuatrimestre dimos, por ejemplo, algo de Scheme o programación funcional. Armamos algo así como... Habíamos armado una especie de orientación a objetos, pero usando solamente funciones. Entonces, funciones con funciones, cosas raras. Pero bueno, depende, eso siempre lo dejo para lo que ustedes quieran. Y después la retro. Una consulta. Esta Sí. clase entran temas como capaz Git, que es, o sea, es opcional, por así decirlo, o son temas que entran en el final. Git ya lo vimos, pero no, son todas Claro, cosas sí, sí. opcionales. No entran en el final. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Por eso, son temas que ustedes quieran ver, lo vemos ahí. Pero por eso digo, si quieren, ahora adelantamos Prim y Cruzcal y tenemos más tiempo en la clase que viene para hacer menos o hacer otros temas. O si no, lo hacemos en la clase que viene y lo tomamos con calma. A mí me da lo mismo. Dale, hagámoslo ahora. Aprovechamos el tiempo. Encuesta. Cuesta. Yo voy también a hacerlo ahora, pero por los que no quieran, digo, si son muchos. Mira, por orden Es de muy toma de. cortito. Vámonos, dale. Vámonos. O No sea, hace el falta problema que- es que si nos decías que lo hacíamos ahora de una, hubiese accedido, pero ahora que dijiste, tipo, Me bueno, diste la podemos opción. aprovechar, claro, es como un Podemos poco... tomarlo con calma. ¿Qué Pero si la hacemos? clase termina a las 9 siempre, ¿qué le hace una mancha más? Capaz que quiere irse temprano. ¿Por qué no? No, Bueno, está tienen bien, igual, no dos todo minutos nada para más. votar. Tienen. Igual capaz que los que están en la facu los entiendo. Sí, por eso. Es un bajón. No ¿En veo, dónde está no la veo encuesta? nadie ahí no sé dónde aparece. No sé dónde les Ahí aparece, nunca está, lo usé. ahora apareció la Siempre lo usé encuesta. de este lado. Hagámoslo democrático. Yo voy abriendo el PDF. A ver. ¿Dónde está esto? Cuando termino de buscar el PDF me fijo. Si llegamos lo hacemos y si no, la clase que viene. Como les digo, no es un tema complicado. Podemos hacerlo ahora en 10 minutos o podemos hacerlo la clase que viene en 10 minutos. Es lo mismo. Eh, algoritmos 2. Teoría. Acá está. Grafos. Algoritmos. Bueno, a ver. Llenamos la encuesta. Ganó ahora con 14 votos. Bueno, hagámoslo ahora rápido. Media hora más, media hora menos es lo mismo. Es de noche igual. Lo mismo que dije el otro día, me quedé hasta las 10 de la noche en la facultad. Bueno, algoritmos de grafos. No vamos a ver Floyd ahora, lo vamos a ver la clase que viene porque es un poco más largo. No es complicado, pero les cuesta un poquito más entenderlo porque es por ahí un poco retorcido. Pero Prim y Kruskal lo que buscan es un spanning tree mínimo de un grafo. ¿Qué significa esto? Yo tengo un grafo y a partir de este grafo pesado quiero armar un árbol. ¿Sí? ¿Qué significa que quiero un árbol? Significa que no quiero ciclos y que sea conexo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entienden a dónde vamos? ¿Podrías repetir, por favor? Yo tengo un grafo pesado, como este que Sí, estamos viendo acá. sí. Lo que quiero lograr es armar un árbol, Ok. pero un árbol con una característica. La característica es que yo quiero minimizar los recorridos de un vértice a cualquier otro vértice. Si quiero, de alguna forma quiero minimizar todos los caminos. Yo quiero ir de 1 a 5 y de 1 a 11 y de 8 a 6. Quiero ir de cada vértice, quiero ir a cualquier otro vértice, pero quiero hacerlo con la menor distancia posible. Por supuesto que no siempre va a ser posible que sea la menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí, no va a pasar en este caso, pero, o quizás sí, por ahí me queda algo así, ¿no? Me queda
Bueno, el 14 seguramente no va a quedar. Pero supongan que me quedó algo así. Y el algoritmo me dice, ese es el mínimo. Pero en realidad es el mínimo en general y no el mínimo local acá. El mínimo local sería 1, pero sin embargo ese 1 no está en el grafo, ¿sí? Entonces lo que busco es un árbol con los caminos mínimos, pero para el conjunto de todos los vértices, no para un par en particular, ¿sí? Es lo que les decía antes de el problema global o el problema local. El problema local, si esto buscara el mínimo local, iría por el 1, ¿sí? Pero quizás al elegir este 1 yo me pierdo un conjunto de caminos menores para el resto de los vértices, ¿sí? Básicamente eso es lo que es un spanning tree mínimo. Un Pero entonces camino de... ¿Qué? Perdón, seguí. ¿Sí? No, Bueno, que eso estamos es... buscando entonces el menor peso se llama para un recorrido máximo, ¿sería? spanning tree. Eso es lo que estoy buscando, ¿sí? El árbol de expansión mínimo. Un árbol que una todos los vértices y que en general los caminos sean lo más chicos posibles. Eso es todo. Tanto Prim como El Nicolás es eso. orden, el orden en que tachás en Dijkstra sería lo mismo, ¿o no? Que te queda el camino mínimo para todos los vértices. En Dijkstra te queda el camino mínimo desde un vértice A hacia todo el resto Claro, de los vértices. Acá claro. no es eso lo que estoy buscando. Acá te quedan caminos, por ejemplo, desde 1 hasta 10, desde 9 hasta 3, desde 9 hasta 8, desde 13 hasta 6. ¿Sí? En Dijkstra yo me concentro desde un punto de inicio a todos los demás. Acá no, acá es todos contra todos. Pero la idea principal, ¿cuál es? La idea es buscar un árbol que agrupe todos estos vértices, sumando la menor cantidad posible con los vértices, con las aristas pesadas. Básicamente es eso. ¿Sí? Misión 1, armar un árbol. Misión 2, sumar la menor cantidad posible con los pesos. ¿Sí? Son esas cosas. ¿Cómo lo hago? Básicamente me tienen que decir por dónde empezar, igual que Dijkstra. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el 1. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es marcarlo como visitado y voy a agregar el menor no visitado de los vecinos. Entonces, en este caso, si visito el 1, el menor es para este caso, para este lado. ¿Sí? Voy de nuevo, esto es como si fuese greedy, visito el 1. ¿Sí? Y eso es todo el algoritmo. Parece tonto, pero es así. Yo empiezo con un grafo vacío. ¿Sí? Tengo este grafo. Voy a empezar con un árbol vacío. Acá tengo mi arbolito vacío, no hay nada. Y lo que voy a hacer es, voy a ir recorriendo este grafo y voy a ir agregando vértices. Agrego el 1. Listo, agregué el 1. De los adyacentes, agrego el de arista menor, que sería el 2. ¿Sí? Agrego el 2. De los adyacentes, agrego el de arista menor, que ¿cuál es? ¿Sí? Y así voy buscando. ¿Sí? En este caso sería el 6, sería el 3. Y así. ¿Sí? ¿Cuándo no voy a agregar una arista? Por ejemplo, si yo estuviese... no sé, de acá agrego el 7, que es el camino mínimo. Si de repente yo me fijo el camino mínimo es 8, yo no voy a agregar este de nuevo, porque ese vértice ya está en mi árbol. ¿Sí? Estaría generando un árbol. ¿Está bien? ¿Tenés un ejemplo de cómo queda ese grafo como Sí. árbol? Empezamos por 4. Yo dije que empezando por 4, listo, el 4 ya fue visitado, está en mi árbol mínimo. Empezando por 4, agarro el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? La lista 3. ¿Qué hago con la lista 3? La recorro y agrego el 9 a mi árbol. ¿Sí? Ahora me fijo, ¿cuáles son los mínimos que tengo? ¿Cuáles son las aristas que tengo disponibles? Bueno, 21, 9, 9, 12, 14, 1 y 4. ¿Sí? Todas las adyacentes a los vértices que ya tengo. Entonces, por ejemplo, acá tengo la mínima que es 1. Entonces, lo que voy a hacer es voy a agregar al vértice 10 a mi árbol. ¿Qué aristas se me agregan ahora? Bueno, ahora tengo la posibilidad de ir al 5, al 10 y al 3. ¿Cuál es la arista mínima? La 3. ¿Sí? Y así voy avanzando. Eso es todo prim. Entonces, acá se da el caso que les dije antes. En este caso, ¿cuál es la arista mínima? Y acá tengo 21, tengo el 9, 9. De nuevo, me fijo todas las adyacentes. 14, 5, 10,
15, 7 y 4. ¿Cuál es la menor? 4. 4 es la menor. Pero el problema está en que si yo agrego la arista 4, estoy armando un ciclo. ¿Por qué? Porque tanto 4 como 5 ya están en el árbol. ¿Sí? Entonces, esa no la agrego. Las que voy a agregar son las mínimas que me agreguen vértices que no están en el árbol. Entonces, la que voy a agarrar no es la 4, sino la 5. ¿Sí? Y acá repito, me fijo cuáles son todas las aristas adyacentes a los vértices que ya tengo. Bueno, son todas estas. Agarro el menor. Acá tengo dos que son iguales. ¿Cuál agarro? Bueno, lo que les dije antes, el algoritmo vendrán ordenados de alguna forma. Agarro una y repito hasta agregar todos los vértices y me queda el árbol. ¿Sí? Por eso digo, prim no es gran ciencia. Ah, pero no te queda balanceado. ¿Qué balanceado de qué? Claro, no hay ningún criterio de ordenamiento, pero una vez que tengo este árbol, ¿cuál es el propósito de tener este árbol? Tener una forma de llegar desde un vértice cualquiera a cualquier otro vértice por un solo camino y que la suma de los pesos sea el mínimo, lo que les dije al principio. Perdón, sí, que... Bien, buenísimo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Excelente. Bueno, eso es todo prim. Kruskal hace lo mismo, pero de otra forma. El objetivo de Kruskal, ¿cuál es? Es el mismo de este algoritmo. Es buscar un árbol de expansión mínimo. ¿Eso qué significa? De entre todos los vértices del grafo, voy a buscar un árbol, ¿sí? Un grafo sin ciclos, conexo, y que la suma de los pesos totales de todas las aristas que incluyo sea el mínimo posible. ¿Sí? Es el mismo problema. En prim lo que hago es, empezando de un vértice, voy agregando de a uno, ¿sí? Recorriendo los caminos más cortitos. En Kruskal lo que hago es desarmo el grafo primero. ¿Sí? Bueno, en prim empecé con un grafo vacío y fui agregando vértices. ¿Sí? En Kruskal empiezo con n grafos con un vértice cada uno. ¿Sí? Acá lo que hice es, saqué todas las aristas, por eso están en gris clarito. ¿Sí? Inicialmente tengo el grafo, saco todas las aristas y cada uno de estos vértices es su propio grafo de un solo vértice. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es agarrar todas estas aristas, todas las aristas del grafo, las que saqué, las voy a agarrar, las voy a ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo esta arista y esta arista 1. Entonces tengo arista 1, arista 1, tengo una arista. Después tengo arista de peso 2, tengo arista de peso 3, esta arista de peso 3, ¿sí? Cada una de estas es, por ejemplo, esta es la A, esta es la arista B, ¿sí? Así. Saco todas las aristas, las ordeno de menor a mayor y voy insertándolas una a una siempre que me una grafos diferentes. Recuerden que cada vértice va a ser un grafo de un solo vértice. Entonces, por ejemplo, agarro esta arista 1. ¿Me va a unir dos grafos diferentes? Sí, porque 1 y 2 eran grafos diferentes. Bueno, puede ser 9 y 10 también, como digo siempre. ¿Une grafos diferentes? Sí. Bueno, ahora 1 y 2 forman parte de un único grafo, ¿sí? Agrupé los dos grafos mediante esa arista, creé un grafo nuevo con 1 y 2. ¿Sí? Todos los demás siguen siendo grafos de un vértice. 9 y 10 pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque voy insertando las aristas de menor a mayor. Inserto las dos aristas de distancia 1, me genera dos grafos nuevos. Después agrego la de distancia 2. ¿El 3 y el 7 eran grafos distintos? Sí, listo, me sirve. Después vienen estas aristas de distancia 3. ¿Sí? Empecemos por una. ¿Esta la puedo agregar? Sí. ¿Por qué? Porque 7, 3 era un grafo y 8 era otro grafo. Lo agrego. Agrego otra de distancia 3. ¿Esta la agrego? No. ¿Por qué? Porque 3 y 8 ya pertenecen al mismo grafo. Si yo agrego un vértice, una arista entre vértices del mismo grafo, estoy creando ciclos, que es lo que no quiero. ¿Sí? Entonces esa la descarto. Y voy por la próxima de distancia 3. ¿Sí? Que es esta. 4 y 9 son de grafos distintos. Sí. Bueno, los 1. Lo mismo con 5 y 10. Y así, bueno, 4. Esta arista me va a unir 4 y 5, que ya forman parte del mismo grafo. Entonces la descarto.
Y así voy a ir repitiendo una y otra vez hasta quedarme sin aristas. O hasta que me quede un solo grafo, digamos. Ya cuando uní todos los vértices me queda un solo grafo. Y me queda el árbol, que debería ser parecido al anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? Ambos Repetimos. cortan cuando ya recorrieron todos los nodos. Sí. Esta es fácil de ver cuánto corta. ¿Por qué? Porque, como yo te dije, empezás con n grafos diferentes con un vértice cada uno. Claro. Acá cuando unís estos vértices, ahora te queda un grafo menos. Cuando unís ahora te queda un grafo menos. Ujú. Y así vas uniendo grafos. ¿Sí? En este paso, vos todos estos vértices ya los tenés en un solo grafo. El 11 todavía no, así que tenés dos grafos. Pero en el Claro. último paso, cuando agregás una arista más, se te genera un solo grafo. Entonces ya uniste todos. Como ya uniste todos, terminaste. Perfecto. Y yo tengo una duda sobre prim. Bueno, Sí, con este también, pero este creo que es un poquito más sencillo. ¿Cuándo o sea, lo puedes arrancar en cualquier nodo? Este sí porque tenés n grafos, pero el anterior, que lo arrancaste en el 4. claro. En este empezás siempre por la arista de menor peso. En el anterior, vos elegís por dónde empezar. Ah, perfecto. Yo en este caso elegí arrancar por 4. ¿Sí? Y lo que haces es básicamente eso. Agarrás todas las aristas adyacentes y vas agregando. Y cada vez que agregas un vértice, obviamente te aumenta la cantidad de aristas que puedes recorrer. ¿Sí? Verificás siempre todas las adyacentes a los nodos que ya tenés y agarras la más corta. Eso sí, si quieren, pueden pensarlo como Dijkstra en el sentido de que siempre agarro la más corta que tengo. ¿Sí? Agarro la más corta y agrego, agarro la más corta y agrego siempre y cuando no esté en el árbol. ¿Sí? Muy bien. Cuando ya agregué a todos los vértices, no hay nada que hacer. Se terminó. ¿Se entendió? ¿Todos entendieron? ¿Alguno se perdió? ¿Alguno quiere ir con más calma? Todavía tenemos 10 minutos. ¿Alguno quiere ir con más calma por algún punto particular? Este es el de Prim. ¿Y el otro cómo se llamaba, perdón? Cruzcal. Cruzcal. El de Cruzcal, yo ya tengo en algún lado todos las aristas. Sí, obvio. Vos ya tenés el grafo. Vos tenés el grafo completo. Claro. Sí. Vos lo que haces es recorrer el grafo y te quedás con las aristas. Si quieren, lo que podemos Pero hacer, ya como que... dijiste al principio que tenías todas las aristas ordenadas de menor a mayor. Claro, lo que haces es recorres el grafo, sacás todas las aristas y las ordenás de menor a mayor. Y las vas insertando de menor a mayor. Ah, Entonces, lo que te interesa es eso, es sacar todas las aristas y vas reinsertando las aristas de menor a mayor. Si quieren, como ya, digamos, vimos Prim y Cruzcal, por lo menos ya tienen idea de lo que es, y la clase que viene vamos a tener tiempo, podemos armar grafos en Python y ver algún algoritmo de estos. No hay problema. ¿ahora o en la clase que No, viene? no, la clase que viene. Hoy ya no, 10 minutos no rinde. No, sí, Saben que. Rusheando código. Claro, no. La idea es que lo entiendan. perfecto. Bueno, los que aguantaron hasta esta hora, más o menos se entendió todo, más allá de Luca o Omar que siempre están hablando. Sí, perfecto. Se entendió todo muy bien. Sí, se entendió todo. Poneme el tema de Spinetta y Hatsune Miku. Podemos, pero Una después de cerrar la duda grabación. Sí, sobre Cruzcal. Vos tenés primero n grafos y unís los grafos que tienen el vértice menor, ¿no? O sea, ¿de ¿cuál es el cuál? segundo paso? Vos como paso 1 tenés n grafos. ¿Y cuál Sí. sería el primer paso? El primer paso sería. Bueno, el primer paso sería armar los n-grafos y separar Sí, las sí, sí. aristas. Bueno, el segundo. Ordenarlas de menor a mayor y vas eligiendo la arista menor. Si querés pensarlo como un heap, insertás en un heap todas las aristas y sacás siempre la menor. Sacás arista, sacás arista, sacás arista. Vas sacando aristas y vas fijándote. La arista que estoy usando ahora, esta arista, ¿une dos vértices que están en grafos distintos? Sí. Bueno, la agregás. Esta arista, ¿te une dos vértices de grafos distintos? Sí. Bueno, la agregás. Y así. Vas agregando aristas que te unen vértices de grafos distintos. ¿Sí? Que te van combinando grafos. Básicamente la idea es seguir combinando grafos recorriendo las aristas de menor a mayor. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Estoy para el tema. Bueno, cerramos la grabación. Bueno,
Cualquier duda, igualmente la clase que viene todavía tenemos tiempo. Vamos a ver algoritmo de Floyd. Voy a hacer preguntas sobre esto, a ver si digamos, hay alguna duda antes del Kahoot y lo veo. ¿Sí? ¿Te puedo hacer ahora la consulta que tenía al principio de la clase? Que es sobre C, pero no es sobre la materia en realidad. A ver. Porque veo en muchos lados la palabra buffer o buffer. Y entiendo que es algo que quizás hayamos usado, pero no con ese nombre y me marea muchísimo. Es un vector. Pues, a eso mismo me refería. Sí, generalmente se llama buffer, es cuando un buffer de memoria. Es una parte de memoria que usas para guardar cosas. Claro, porque veo Siempre que es- crean un buffer y hacen cosas hacia adentro y eran muy parecidas a las cosas que hacíamos nosotros. Es lo que hacemos nosotros, literalmente. Claro, sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, cerremos la grabación. Ahora sí. Cerremos acá la clase.